Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Qué pasaría si les dijera que el fuego que ya arde intensamente en Sref Ruya está a punto de convertirse en un incendio incontrolable capaz de quemar todo a su paso? Si pensaban que la tensión entre Atay Ulusoy y Demet Özdemir ya nos tenía al borde del sofá, prepárense, porque lo que se está cocinando en los pasillos de la producción es, sencillamente, material explosivo de alto voltaje. Hoy no vengo a hablarles de un simple rumor de pasillo, vengo a traerles una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa turca y que promete cambiar para siempre el destino de nuestros personajes favoritos. Agárrense fuerte porque dos titanes, dos verdaderas leyendas vivas de la actuación en Turquía, están a un paso de entrar en escena, y créanme cuando les digo que no vienen a hacer amigos. Hablemos claro sobre la situación actual. Todos sabemos que Sref Ruya se ha consolidado como la joya de la corona de Canal de durante estas 2 temporadas. La química explosiva entre Atay Ulusoy, interpretando a ese complejo Sref Tek, y la siempre deslumbrante Demet Özdemir, en la piel de Nisan Akyol, ha mantenido a la audiencia hipnotizada semana tras semana. La serie no es solo popular, es un fenómeno que lidera los ratings y las conversaciones en redes sociales. Pero, como en toda gran historia, para que los héroes brillen aún más, necesitan oscuridad, necesitan antagonistas que realmente nos hagan temblar de miedo. Y es aquí donde entra la bomba informativa del día, una exclusiva que ha empezado a correr como la pólvora en los círculos más íntimos del espectáculo en Estambul. Se dice, se comenta y se rumorea con mucha fuerza que los guionistas Etem ZK y Loman Maral están preparando el terreno para la llegada de 2 figuras que imponen respeto solo con mencionar sus nombres. No estamos hablando de actores novatos ni de caras bonitas de temporada, estamos hablando de peso pesado, de historia pura del cine y la televisión turca. El primer nombre que está sonando para unirse al elenco es nada más y nada menos que Nuri Alco. Sí, han escuchado bien. Para los que conocen la historia del cine turco, sabrán que Nuri Alco es el sinónimo del villano elegante, el hombre frío y calculador de la época dorada de Yeşilçam. Su sola presencia en pantalla evoca peligro y manipulación. Imaginen por un segundo a este hombre, con toda su experiencia interpretando a personajes moralmente ambiguos, enfrentándose cara a cara con el personaje de Atay. Sería un choque generacional épico, el viejo lobo de mar contra el joven león. La atmósfera que Nuri Alco podría aportar a la trama mafiosa y de intriga de la serie es incalculable. Pero esperen, porque si eso no fuera suficiente para acelerarles el pulso, el segundo nombre en la lista es capaz de helar la sangre. Se trata de Muhammed Kangoren. Quizás muchos lo recuerden por su papel icónico e inolvidable como Abuzer Komurku en la legendaria serie Kurtlar Vadisi. Kangoren es un maestro a la hora de interpretar a figuras de autoridad oscuras, hombres duros, de esos que no necesitan gritar para ser terroríficos. Su capacidad para transmitir una amenaza silenciosa encajaría como un guante en el universo de Sref Ruya. Si los rumores son ciertos, su incorporación elevaría el nivel de drama y acción a estratosférico. Estamos hablando de añadir capas de profundidad y peligro real para Sref y Nisan. La gran pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué roles jugarían exactamente? La teoría más fuerte es que llegarían para llenar ese vacío de poder, para interpretar a figuras de la mafia o autoridades en la sombra que pondrán a prueba la lealtad y la fuerza de nuestros protagonistas. Etem ZK es un experto en escribir este tipo de villanos complejos, y tener a actores de este calibre bajo su pluma es una garantía de éxito. No sería una simple aparición especial, estaríamos ante un arco narrativo diseñado para sacudir los cimientos de la historia. Imaginen las escenas, los diálogos cargados de doble sentido, las miradas desafiantes entre Muhammed Kangoren y actores como Necip Memili o el mismo Atay. Sería una clase magistral de actuación en cada episodio. Y no olvidemos que el elenco de Sref Ruya ya es estelar por sí mismo. Tenemos a Bushra Debeli, Ahmet Rfat Sungar, Tolga Tekin,
Gorkem Sevindik, y un largo etcétera de talentos como Zeren Benderliolu y Umut Karada. Introducir a estas dos leyendas en un grupo, tan consolidado, podría generar una dinámica nueva y refrescante. A veces, las series largas necesitan ese golpe de efecto, esa inyección de adrenalina para no caer en la rutina, y los productores parecen haber entendido esto a la perfección. Traer a la vieja escuela para desafiar a la nueva escuela es una estrategia brillante que apela tanto a la nostalgia de los espectadores mayores como a la emoción de los fans jóvenes que quieren ver a sus ídolos en situaciones límite. Por supuesto, hasta que no haya un comunicado oficial o veamos las primeras fotos en el set, todo esto se mantiene en la categoría de bomba de pasillo. Pero cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en el mundo del espectáculo turco, estos rumores tan específicos rara vez son infundados. La posibilidad de ver a Nuri Alko con su mirada penetrante, y a Muhammed Kangoren con su presencia imponente compartiendo pantalla, con la energía vibrante de Demet y la intensidad de Atay, es algo que ya nos tiene a todos soñando con los próximos capítulos. Sería el crossover definitivo entre el Yeşilçam clásico y la era dorada de las series digitales modernas. La expectación es máxima, y los foros de fans ya están ardiendo con teorías sobre si serán aliados traicioneros o enemigos declarados desde el primer momento. Lo que es seguro es que Esref Rüya no tiene intención de bajar el ritmo y sigue apostando fuerte para mantenerse como la serie número 1. Nosotros estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, esperando la confirmación de este fichaje que promete ser histórico. ¿Se imaginan la tensión en esa mesa de lectura de guión? ¿Se imaginan el primer tráiler con ellos? Sería, sencillamente, espectacular. Y, sinceramente, creo que este movimiento es un mensaje claro de la producción. No se conforman con el éxito actual, van a por todas. Imaginad por un momento el impacto en las redes sociales, cuando salga el primer avance con Nuri Alko ajustándose las gafas o con Kangoren soltando una de esas frases lapidarias. Internet se va a romper, literalmente. Pero ahora me toca callar y escucharos a vosotros, que sois el verdadero termómetro de la serie. ¿Qué pensáis de estos fichajes? ¿Creéis que Esref podrá con ellos, o esta vez el enemigo es demasiado grande? ¿Os da miedo que la trama se vuelva demasiado oscura, o es justo lo que necesitábamos? Dejadme todas vuestras teorías, por muy locas que sean, en la cajita de comentarios, porque algo me dice que la realidad superará a la ficción. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.